Versículo 1 del capítulo 5 de Mateo dice de la siguiente manera: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El domingo anterior estuvimos viendo, hermanos, lo que es la primera bienaventuranza, lo que es ser pobres en espíritu. Estuvimos viendo, por ejemplo, que Cristo no se estaba refiriendo a una pobreza material, Él se estaba refiriendo a una pobreza espiritual. Por lo tanto, ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra pecaminosidad y bancarrota espiritual, y tal reconocimiento no viene como un resultado de nuestra propia inteligencia o de nuestra capacidad intelectual, sino viene como un resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es solamente, hermanos, cuando el Espíritu Santo regenera nuestro corazón que podemos reconocer que estamos totalmente desprovistos de algo en nosotros mismos que nos pueda hacer aptos para entrar al reino de Dios. Y es solamente cuando reconocemos que estamos en bancarrota espiritual que podemos clamar al Señor por misericordia y pedirle perdón y ser perdonados. Y esto, hermanos, solamente tiene lugar cuando el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Ser pobre en espíritu no solo es una bendición de Dios, sino que además Cristo dijo que a ellos les pertenece el reino de los cielos. Eso es interesante, hermanos, porque Cristo dice que los pobres en espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Solo el Espíritu de Dios puede quitar la arrogancia y el orgullo en el corazón del ser humano y darle la capacidad de humillarse delante de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esto, hermanos. Nadie más puede quitar el orgullo del corazón humano para que pueda esa persona humillarse delante de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede hacer tal cosa. Jesucristo dijo que la persona que es realmente bendecida o bienaventurada es aquella que se ha dado cuenta de su verdadera necesidad espiritual y ha puesto su confianza total y sin reservas en la gracia y misericordia de Dios, tal como lo hizo el publicano en la parábola de Cristo. Esto lo vimos, hermanos, cómo el fariseo y el publicano estaban orando a Dios, pero el publicano reconoció que él no merecía el perdón de Dios y por lo tanto él se sentía indigno de siquiera levantar sus ojos al cielo, y solamente se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Esto, hermanos, es una muestra de lo que es ser pobre en espíritu. Es una muestra clara. ¿Cómo se ve una persona que es pobre en espíritu? Es alguien que se humilla delante de Dios. Ser pobre en espíritu es alguien que reconoce que no puede merecer nada de parte de Dios, que ni todas las buenas obras que haga en toda su vida pueden merecerle el perdón de Dios. Solamente, hermanos, humillarse delante de Dios y suplicar por misericordia es lo único que podemos hacer. No podemos hacer otra cosa. Tratar de ganarnos el favor de Dios por cuán buenos somos o cuán buenas obras hacemos, hermanos, es inútil, porque nadie puede ganarse el favor de Dios de esa manera. Es solamente cuando, como el publicano, reconocemos que somos pecadores y que no merecemos ni siquiera levantar nuestros ojos al cielo, es cuando, hermanos, Dios nos perdona y Dios nos justifica. Cristo dijo que el publicano había descendido a su casa justificado antes que el fariseo. Así que la segunda bienaventuranza, hermanos, en esta mañana es: bienaventurados los que lloran. Esa es la segunda bienaventuranza, que los que lloran son bienaventurados. El versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, muchos comentaristas dicen que esta segunda bienaventuranza sigue lógicamente a la primera, y yo creo que es así. Hermanos, solamente aquellos que reconocen su pobreza espiritual
son los únicos que pueden llorar por sus pecados, por cuán pecadores son. Por lo tanto, hermanos, esto no se refiere a cualquier clase de llanto. No se refiere a llorar cuando pierde tu equipo favorito, por ejemplo. No se refiere a llorar cuando ves una novela que te toca el corazón y ya estás viendo que fulano dejó a sutana o sutana dejó a fulano y se te ruedan las lágrimas y dices, oh, pobrecito, pobrecita. Eso no es el tipo de llanto, hermanos, a lo que Cristo se refiere. Es un llanto muy distinto, muy diferente. No es tampoco el llanto, hermanos, que los aficionados de los políticos lloran. Yo estaba viendo la televisión ahora que estaba Bernie Sanders dando su discurso a favor de Hillary Clinton, como Bernie Sanders decía a sus seguidores que tenían que votar por el Partido Demócrata. Y hermanos, los seguidores de Sanders derramaban sus lágrimas ahí, hermanos, llorando porque su líder no fue elegido como candidato presidencial. ¿Será que Cristo se refería a esta clase de llanto, hermanos? No. Cristo no tenía en mente el llorar por llorar, o el llorar porque se nos fue un ser querido, perdimos un ser querido y partió de este mundo y lloramos por el dolor que sentimos. Hermanos, Cristo no se refería a esa clase de llanto. Hermanos, el mundo en el que vivimos se encuentra día tras día experimentando tragedias que llevan a las personas a llorar por la pérdida de seres queridos en dichas tragedias, ataques terroristas, todos los días. Lo que está sucediendo ahorita, hermanos, aquí en Estados Unidos, de que están matando a policías, y esos policías pues tienen familias, tienen hijos, y esas esposas, esos hijos están llorando por la partida de sus seres queridos. Pero cuando Cristo dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, no se estaba refiriendo a ese tipo de llanto, no se estaba refiriendo a esa clase de llanto, hermanos, que muchos tienen debido a muchas cosas que suceden en este mundo. Entonces, ¿a qué clase de llanto Jesucristo estaba refiriendo? Cuando Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, no se estaba refiriendo al hecho de llorar por cualquier razón o motivo, sino se estaba refiriendo al llanto que es el resultado de la convicción. Fíjense bien eso, es muy interesante. Sino se estaba refiriendo al llanto que es el resultado de la convicción producida por el Espíritu Santo al convencernos de nuestros pecados. A ese llanto Cristo se estaba refiriendo. No se estaba refiriendo, hermanos, al llorar por que nuestro equipo favorito perdió la final. No se estaba refiriendo al llanto que muchas personas derraman, a las lágrimas que derraman debido a que han visto cómo su candidato preferido, favorito, quedó eliminado en la contienda electoral. No se está refiriendo a ese llanto, hermano, ni siquiera al llanto que muchos experimentan cuando un ser querido parte de este mundo, ni siquiera esa clase de llanto. Cristo estaba refiriendo fíjense bien, hermanos, única y exclusivamente al llanto que tiene lugar cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. A esa clase de llanto Cristo estaba refiriendo. Ahí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos muestra, hermanos, que hay dos clases de tristezas que producen llanto, que una es causada por el Espíritu Santo y lleva al verdadero arrepentimiento, y la otra tristeza es causada por las emociones y los sentimientos naturales que Pablo llama la tristeza de este mundo y que solo conduce a la muerte. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 7, versículos 8 al 10. 2 de Corintios 7, 8 al 10, y dice de la siguiente manera. 2 de Corintios capítulo 7, 8 al 10, y dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta
aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Notemos bien esto, hermanos, que el apóstol Pablo está haciendo. Porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Noten bien, hermanos, como el apóstol Pablo nos habla de dos tristezas que producen llanto. Y la razón por la cual el apóstol Pablo les escribió esto a los corintios es porque en su primera carta él los amonestó duramente, diciéndoles que cómo era posible que ellos permitieran que esa persona que estaba ahí en su iglesia, hermanos, estuviera cometiendo semejante pecado, y los exhortó duramente de que ellos estaban haciendo y permitiendo algo ilícito. Y hermanos, esta amonestación tan dura hizo que los corintios se contristaran. Por eso él les dijo en el versículo 8: porque aunque os contristé con la carta, o sea, la primera carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. En otras palabras, hermanos, no hay ningún sentido en llorar por el hecho de llorar. Si no estamos llorando porque realmente sentimos un arrepentimiento genuino delante de Dios, hermano, nuestro llanto en realidad no tiene mucho sentido. Es solamente el producto de los sentimientos humanos. Es solamente el producto de las emociones naturales que nosotros sentimos como seres humanos, pero que en realidad no lleva a nada más, no conduce a nada más. Por esa razón el llanto que Cristo tenía en mente, hermanos, era el llanto que produce arrepentimiento, tal como los corintios lo experimentaron. Ellos sintieron esa tristeza, y varios de ellos, estoy seguro, lloraron. Pero lloraron porque reconocieron, hermanos, que estaban haciendo algo que a Dios no le agradaba, y ese llanto produjo arrepentimiento. Existen esas dos clases de tristezas, hermanos, y es importante ver que el apóstol Pablo habla a una tristeza según Dios, el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, y la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, la tristeza del mundo produce muerte. ¿En qué sentido, hermanos? ¿En qué sentido? Voy a hablar de dos ejemplos, hermanos, que muestran claramente esta verdad. El apóstol Pedro es un ejemplo de la primera tristeza según Dios, que conduce al verdadero arrepentimiento. Vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75 nos dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho:
antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, todos hemos leído estos versículos de la negación de Pedro, y cómo Pedro, hermanos, lloró amargamente debido a esa negación. Bueno, el punto que quiero hacer, hermanos, es de que esta tristeza que invadió al apóstol Pedro, esta tristeza de haber negado a su Señor, a su Salvador, hermanos, lo llevó a llorar amargamente. Pero déjenme decirles, hermanos, que este lloro era genuino. Este llanto que Pedro estaba haciendo era porque él realmente estaba experimentando un genuino arrepentimiento. Te fallé, Señor, te fallé. ¿Cómo pudo ser esto? Yo que creía y te lo dije, que no te iba a fallar, aunque me fuera necesario morir, yo estaba dispuesto a morir, te lo dije y te lo afirmé, y mira cómo te fallé. Soy y me siento como el más miserable de las personas. Hermanos, estoy seguro que el apóstol Pedro descubrió su corazón, derramó su alma delante del Señor, hermanos, llorando por lo que él había hecho, por cómo le había fallado al Señor. Hermanos, esa tristeza condujo al arrepentimiento. El llanto era una muestra de arrepentimiento genuino. Pero hay otro ejemplo, hermanos, que veremos en un momento. Hay una segunda tristeza que solamente produce remordimiento, pero nunca el verdadero arrepentimiento. Y me estoy refiriendo al ejemplo de Judas Iscariote, hermanos. Vayamos a Mateo 27, ahí mismo, en esa misma página, Mateo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Notemos bien, hermanos, la segunda tristeza, dice Pablo, que produce muerte. Y aquí vemos, hermanos, que realmente produjo la muerte en Judas Iscariote. Produjo muerte en Judas. ¿Por qué? Porque no era un verdadero y genuino arrepentimiento que llevaba, hermanos, no era una tristeza genuina que llevaba al arrepentimiento, sino era una tristeza muy diferente. Era una tristeza producto del remordimiento. Hermanos, cuán diferente fue el apóstol Pedro al remordimiento que sintió Judas Iscariote cuando él vio lo que le estaban haciendo a Cristo. Hermanos, no lo pudo soportar este hombre. No pudo soportar el ver, hermanos, los azotes y ver la manera en la que estaban torturando a Cristo. Judas no pudo soportarlo. Y viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Hermanos, Judas reconoció que había pecado, pero ¿saben qué? No es todo con reconocer que hemos pecado. No es todo. Es necesario el arrepentimiento, es necesaria la confesión de nuestros pecados. Hermanos, Judas se quedó solamente con la mitad. Él reconoció que había pecado, pero nunca hizo lo que el apóstol Pedro. Pedro también reconoció que había pecado y salió fuera, hermanos, y lloró amargamente delante de la presencia de su Señor. Pero Judas no hizo eso. En ningún momento Judas, se nos dice que Judas salió fuera o buscó un lugar solo y ahí derramó su alma delante del Señor diciendo: Señor, perdóname, he pecado. No. Lejos de ir a la presencia de Dios, ¿saben dónde fue, hermanos? A la presencia de los principales sacerdotes
al templo, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Y ellos, lejos de ayudarlo y decirle: pues ya sabes, ofendiste a Dios, arrepiéntete de corazón. No. Y a nosotros, ¿qué nos importa? Es tu problema, arréglatelas como tú puedas. Lejos de ayudar, hermanos, ¿saben lo que hicieron? Le quitaron el banquillo donde Judas estaba a punto de ahorcarse, para que realmente se ahorcara él solo. Eso es lo que hicieron. Lejos de ayudarle, decirle: ve a pedirle perdón a tu Dios o al Señor y Él te va a perdonar. No es problema nuestro, arréglatelas como tú puedas. Por eso el evangelista dice, el versículo 5: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Eso es una tristeza, hermanos, que no produce arrepentimiento, sino produce muerte. Ahora bien, quiero que veamos rápidamente 5 características de la tristeza según Dios. ¿Cuál es la tristeza según Dios? La tristeza según Dios es producida primeramente por el Espíritu Santo. Por esa razón, hermanos, Judas no lloró ni se arrepintió de corazón, porque el Espíritu Santo no estaba produciendo ese genuino arrepentimiento. Lo único que Judas sentía era un remordimiento de conciencia. Su conciencia le estaba gritando que había pecado entregando sangre inocente, pero no era el Espíritu Santo convenciendo su corazón de pecado, como lo hizo con Pedro, hermanos. El Espíritu Santo estaba convenciendo a Pedro de su pecado, que Pedro había pecado negando a su Señor. El Espíritu Santo estaba en el corazón, obrando en el corazón de Pedro, contrario a la experiencia de Judas. Por esa razón, la tristeza según Dios es solamente producida por el Espíritu Santo. Ahí en Lucas capítulo 7, quisiera que leyéramos esta cita, hermanos. Lucas 7, porque ahí vemos también un ejemplo de cómo el Espíritu Santo produce este tipo de tristeza. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 38, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiesen con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hermanos, vemos en este ejemplo de esta mujer cómo se atrevió a hacer tal cosa, a llorar a los pies de Cristo, a enjugar sus pies con sus cabellos, besarlos y ungirlos con el perfume. Hermanos, vemos que fue el Espíritu Santo obrando en el corazón de esta mujer. Esta mujer no estaba llorando porque alguien le había dicho algo o alguien le había hecho algo. No, esta mujer estaba llorando porque reconocía que era pecadora y se sentía indigna de estar frente a Jesucristo. Por esa razón llegó por detrás y comenzó, hermanos, comenzó a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con sus cabellos. No profería palabra, no le decía: perdóname, he pecado, no. Pero hermanos, él lo sabía. Él sabía lo que había en el corazón de esta mujer y sabía que el Espíritu Santo estaba haciendo esa obra de gracia en el corazón de ella. Número 2, la tristeza según Dios es específica. Ahí en el Salmo 51, hermanos, si vamos al Salmo 51, vemos al salmista David mostrándonos esta gran verdad. 51, versículos 1 al 3, nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí vemos, hermanos, cómo el salmista David lloraba y suplicaba por el perdón de sus pecados de una manera específica, no de manera general, sino de manera específica. Le clamaba al Señor
que lo perdonara los pecados que él había cometido. Y esos pecados, hermanos, eran específicos: adulterio y asesinato. Que el Señor tuviera misericordia de él y que le perdonara esos pecados. Lo número 3, la tristeza según Dios conduce al aborrecimiento del pecado. Ahí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 11, 2 Corintios 7, 11, vemos esta verdad también. Dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Hermanos, los corintios, en lugar de ignorar o hasta negar los pecados que se habían cometido en la iglesia, ellos mostraron no solamente indignación, sino también mostraron un aborrecimiento del pecado. Ellos reconocieron que habían pecado delante de Dios, y la carta que Pablo les mandó, hermanos, los contristó e hizo que ellos lloraran y se arrepintieran de verdad. Y por esa razón Pablo les escribe: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Porque el apóstol Pablo se dio cuenta, hermanos, que los corintios habían tomado cartas en el asunto y habían pedido y buscado el perdón de lo que ellos habían, de los pecados que ellos habían cometido. Y número 4, la tristeza según Dios es continua y no algo que experimentamos una sola vez. Allá en 1 de Juan, hermanos, si vamos a 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 y 10, 1 de Juan 1, 8 y 10, y el capítulo 2, versículo 1 dice de la siguiente manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego el capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, es debido a que el pecado es todavía una realidad en la vida del creyente que ha sido regenerado. Es por esa razón que necesitamos no solo confesar nuestros pecados, sino también, hermanos, derramar nuestras lágrimas debido a esa realidad. En estos versículos del apóstol Juan nos damos cuenta que el arrepentimiento, hermanos, por nuestros pecados no es algo que se hace una sola vez cuando nos convertimos a Cristo. Debe ser algo continuo debido a que el creyente todavía sigue pecando, hermanos. Debido a que la naturaleza pecaminosa es una realidad de nuestra vida. ¿Cuántos quisiéramos simplemente que la naturaleza pecaminosa desapareciera de nosotros para ya no pecar? Pero nos damos cuenta, hermanos, que sigue todavía, y que aunque no querramos, todavía le fallamos al Señor, y como tal tenemos que arrepentirnos, llorar por nuestros pecados, derramar nuestra alma delante de Él, como lo hizo el apóstol Pedro, hermanos. Pedro reconoció que había pecado, que había fallado delante del Señor, pero no hizo lo que Judas. Él fue y buscó el arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, hermanos, delante de la presencia del Señor. Los verdaderos creyentes continúan toda su vida arrepintiéndose, confesando, doliéndose y llorando por sus pecados, hasta que son llevados a la presencia del Señor. Hay una enseñanza falsa, hermanos, en el día de hoy, promovida por algunas denominaciones, que enseñan que el cristiano que ha recibido la segunda bendición ya no peca, ya no vuelve a pecar, que el cristiano llega a un momento en que es casi perfecto y que ya no peca.
Y no hay manera de que ese cristiano peque. Hermanos, esto es falso, es antibíblico. El apóstol Juan lo refuta en estos versículos que leímos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan, el apóstol amado, él sabía que tenía pecado todavía. No importa cuán espiritual fuera, no importa cuán cerca de Dios estaba, todavía pecaba, todavía le fallaba al Señor. Y tenía la necesidad de arrepentirse y de llegar ante el Señor en arrepentimiento y orar por sus pecados también. Juan, el apóstol Juan, llorando por sus pecados. ¿Cómo es posible? Claro que es posible, porque él era un hombre de carne y hueso como nosotros. No era un ángel, no era un espíritu, era un hombre real de carne y hueso, que le fallaba al Señor también, que tenía pensamientos que no debería tener, que a veces decía palabras que no debería decir, que a veces hacía cosas que no debería hacer. Hermanos, Juan era esa clase de personas. ¿Era un santo? Por supuesto que era un santo, pero era un pecador también como nosotros. Al igual que nosotros somos santos y somos pecadores al mismo tiempo. Santos porque hemos sido santificados por la sangre de Cristo, pero pecadores porque todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, y ya estará así, hermanos, hasta que nos lleve a la presencia del Señor, hasta que el Señor nos lleve con Él. Hasta entonces nuestra naturaleza, hermanos, será quitada, y por lo tanto tendremos, ahora sí, seremos libres de pecado y no tendremos más esa lucha en contra del pecado. Así que esto es muy importante, hermanos, entenderlo. Es muy interesante entender que la naturaleza pecaminosa es una realidad en el creyente, y por esa razón el creyente tiene siempre que estar confesando sus pecados, llegando delante del Señor en arrepentimiento y siendo específicos, hermanos. No solamente diciendo al Señor: Señor, perdona todos mis pecados. No, tenemos que decirle: Señor, mira, dije esto, pensé esto o hice esto, perdóname, porque no debía hacerlo. Quebranté tu mandamiento, quebranté tu santa ley, perdóname. Ser específicos, hermanos, con nuestros pecados y decirle al Señor que nos perdona. Número 5, hermanos, y último: la tristeza, según Dios, no solo nos conduce a llorar por nuestros propios pecados, sino que también nos conduce a llorar por los pecados de otros. Ahí en Nehemías, vamos a Nehemías capítulo 9, Nehemías 9, versículos 4 al 6. Versículo 3: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Ibani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. El versículo 6: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ella, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Versículo 9: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Y Nehemías, hermanos, sigue con su oración, y el versículo 16: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. El versículo 19: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir.
El versículo 26, hermanos. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Versículo 31 y 32. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. En esta oración, hermanos, Nehemías no solamente reconoce que él había pecado, pero también reconoce que su pueblo había pecado. Y es una oración intercesora, hermanos, que demuestra que él se dolía no solamente por sus propios pecados, pero también por los pecados de su pueblo. Ahí en Daniel, si vamos a Daniel, vemos otro ejemplo, hermanos, de lo que es llorar por los pecados de otros. Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová, el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículos 3 al 5. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahora los versículos 17 al 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En estos versículos, hermanos, podemos ver la intercesión del profeta Daniel, no solamente por sus propios pecados, pero también por los pecados de todo el pueblo. Así que la tristeza, según Dios, hermanos, no solamente nos conduce a llorar por nuestros propios pecados, sino por los pecados de otros también. Y estos ejemplos de Nehemías y Daniel nos muestran claramente que ellos entendían este hecho, esta verdad, de que cuando el Espíritu Santo produce, hermanos, esa tristeza en nuestro corazón, es no solamente para pedir perdón por nuestros pecados, pero también por los pecados de otras personas, por los pecados, hermanos, de los presidentes, de los que están gobernando, al estar gobernando de una manera incorrecta y en contra de la ley de Dios. Hermanos, eso debe causarnos tristeza, dolor y llorar por esas cosas que están haciendo. Como conclusión, hermanos, puedo decir lo siguiente: Cristo dijo que solo los que lloran por sus pecados y por los pecados de otros son los únicos que serán consolados. Esa consolación nos es dada aquí y ahora, y no solo hasta que partamos con el Señor. Muchos creen que Cristo estaba diciendo, cuando dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchos creen que Él estaba hablando de una consolación que vendrá al fin de la historia. O muchos creen que será en el futuro reino milenial, por ejemplo, hermanos. Pero no se estaba refiriendo Cristo
al futuro, sino se estaba refiriendo a que seremos consolados aún aquí, hermanos, en esta tierra. Mientras vivimos en esta tierra, el Espíritu Santo es el que nos da la consolación, el consuelo. ¿Por qué? Porque aún en los momentos difíciles, aún en los momentos más tristes, aún ahí podemos tener consuelo. Aún ahí podemos estar, hermanos, felices, porque la palabra bienaventurados, hermanos, es en realidad esa bendición que lleva una felicidad que no es el producto de las circunstancias que nos rodean, sino es el producto de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida.